Grabar. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, nuestro primer tema que vamos a conocer dentro de lo que es métodos numéricos y elementos finitos, vamos a conocer las derivadas. Bueno, ¿por qué conocer las derivadas? Porque ustedes ya vienen de lo que es análisis matemático, igualmente vieron lo que es límites, entonces vamos a recordar ese tema, lo que son derivadas. Por qué estudiar las derivadas? O sea, ¿cuál es el objetivo? Más que todo, la derivada representa un papel fundamental en las matemáticas, debido a su gran cantidad de aplicaciones en la ciencia, la tecnología y la economía. Entonces, eso es lo que nos sirve a nosotros la derivada, no solamente un modelo matemático, sino que también nos sirve a nosotros eh, como una aplicación para la ciencia. Es decir, por ejemplo, en física nos va a servir para el cálculo de lo que es la velocidad, la aceleración, en un determinado momento. Igualmente se va a realizar la maximización o minimización de funciones. Entonces, eso más que todo se ve dentro de los procesos productivos que se tiene a nivel industrial. Igualmente lo que son derivadas se aplica en lo que es el campo de la mecánica, de la ingeniería civil, para determinar, por ejemplo, qué radio de curva debe ser máximo para que no exista un deslizamiento, cuál debe ser la forma de una carretera. Entonces, ahí va aplicado todo lo que son las derivadas. Entonces, como les digo, lo que son derivadas juegan un papel muy importante en lo que son las ciencias exactas, ya que a nosotros nos permiten formular una variable en un determinado tiempo, o incluso puede ser la economía, si mantenemos, por ejemplo, cuál es el capital, cuál es el interés, todo eso. Entonces, eso es lo que eso es el objetivo primordial que nosotros vamos a tener, eh, para este curso. Perdón, no he prendido la cámara. Ya, entonces, esos son los objetivos que nosotros vamos a cumplir con lo que son las derivadas. ¿Se acuerdan que una función estaba representada por una variable, ¿no es cierto? Esa variable puede ser X o Y. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una función f de X. Vamos a representar una función polinómica de X cuadrado más 12 X cubo, perdón, más 12X cuadrado menos 2X. Entonces, si esta función, digamos que representa el capital que se tiene, y después vamos a ver nosotros qué capital tendría después de un determinado tiempo, ¿qué vamos a hacer con estas? Vamos a derivar. Entonces, para derivar esta función, ¿a qué va a ser igual? Siempre la derivada se va a representar con la letra delta en función de X. Igualmente se va a representar con la f' de X. Ya, con cualquiera de esas funciones se va a representar la función derivada. Entonces, si nosotros queremos encontrar la derivada de esta función polinómica, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo tenemos que hacer? Entonces, lo primero que vamos a nosotros a realizar es de la siguiente manera. Para encontrar la derivada de esta función f de X va a ser igual a ¿qué? El exponente pasa a multiplicar. En este caso está elevado al cubo, entonces pasa a multiplicar, va a ser 3. ¿La variable cuál es? X. Y al exponente le bajamos 1. 3 menos 1, ¿qué va a ser? Igual a 2. Igualmente se respeta los signos, va a ser más. Aquí nosotros tenemos un cociente que es 2.
Entonces, entre paréntesis les ponemos 12, que va multiplicado al exponente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el exponente aquí? 2. El 2. Por X elevado a ¿qué? 2 menos 1. 1, ¿no es cierto? Que nos queda igualmente X a la 1. Menos. En este caso, ¿cuál es el exponente aquí? Es 1, ¿sí o no? Entonces, Sí. 1 por 2, ¿a qué es igual? A 2, A 2. en el cociente mismo. Y aquí el cociente es 1 menos 1, 0. Todo elemento elevado a la 0 es 1. Entonces, 2 por 1, ¿a qué es igual? A 2. 2. Entonces, la derivada de esa función f de x, ¿a qué ha sido igual? A 3x cuadrado más 12 por 2, 24x y menos 2. Entonces nosotros hemos encontrado aquí la función derivada. Entonces hemos encontrado la derivada de la función x al cubo más 2x cuadrado menos 2x. Ya, entonces como vemos aquí, ¿cuál es la fórmula? Se puede decir, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para encontrar una derivada? De a por x a la n, ¿a qué va a ser igual? La derivada de esa función va a ser igual a que multiplica n por x elevado a qué? A la A n la n menos 1. menos 1. Ya, entonces esa es la ecuación que, no ecuación, sino que esa es la manera como se representa una función polinómica. Siempre va a estar el exponente multiplicado al cociente y el exponente le bajamos en 1. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a seguir el siguiente ejercicio. Vamos a tener la función cinco por x a la séptima más 2 por x a la sexta menos 3x a la quinta más 10x a la cuarta y menos 12x. Entonces ahí nosotros tenemos una ecuación que es igual a 5x a la séptima más 2x a la sexta menos 3x a la quinta más 10x a la cuarta menos 12x. Ya, entonces, ¿cuál será la función derivada? A ver, Kevin, vaya, ayúdeme con con el primer término. Haría 5, abre paréntesis, 7, Ya directo, ya para no pasar tiempo. x, queda 5, 7 elevado a la sexta. No, verá, así es. ¿Cuál es el exponente aquí en este primer término? Es 5 No, el exponente. elevado a la ¿Cuál es el sexta. exponente? 7. Ya, el exponente Ah. es 7. Este exponente pasa a multiplicar con el cociente. 7 por 5 es igual. 35. ¿Quién dijo 45? A ver, Kevin. A ver, con Kevin nomás trabajemos. A ver. La derivada de 5x a la séptima. El cociente, el 35. exponente, el cociente pasa a multiplicar con 5, que es el cociente. 7 por 5, ¿cuánto es?
35. 35x. Este 7, A la sexta. sacamos 1. 7 menos 1. 6. Ya, 6. El siguiente término. Usted mismo, Kevin. 12x a la quinta. Es 12x a la quinta. Ya. Ya con usted mismo. Menos 3x a la quinta, que es igual a la derivada. ¿Cómo? Disculpe, no lo entendí. La derivada de menos 3x a la quinta. Bueno, aquí tenemos el signo negativo. Menos 15. Ya, exacto. Menos 15. Menos 15x a la cuarta. Ya. Más. Más 40 x al cubo. Ya. Menos 12 que multiplica a 1. ¿O queda 0? No entendí esa parte. No. Siempre cuando tengamos ustedes, pues siempre cuando se tenga solamente la variable x, queda 1. ¿Por qué que nos queda 1? Tenemos 12x, ¿no es cierto? La variable que es como que nosotros tenemos elevado a la 1. Si nosotros vamos a derivar, ¿a qué va a ser igual? 12 por 1, 12, ¿sí o no? La variable x y 1 menos 1, ¿a qué es igual? A 0. ¿Sí o no? Todo exponente elevado a la 0 es igual a 1. Por eso me queda 12 mismo. ¿Sí o no, Nayeli Galeas? Sí. Ya, entonces ahí nosotros tenemos la función derivada. Pero esa función derivada también podemos nosotros sacarle una segunda, una tercera, una cuarta, dependiendo qué es lo que nosotros queramos sacar. Entonces, si nosotros sacamos una segunda derivada, ¿a qué va a ser igual? Es decir, vamos a sacar la derivada de la derivada. A ver, Lady González, ayúdeme con la derivada de la primera derivada. O a la de 35x a la sexta. Exacto, esa misma. Esa. Ya sería 210x a la... Se fue, se desconectó. Ande, aquí estoy. X a la, Ya. Quinta. ya, más, Ya. Más 60x a la cuarta. ya, Menos menos 60, no, sí, 60x a la tercera, al cubo, no a la tercera, al cubo, más, más 120x al cuadrado. ya, Y ahí y la queda derivada, 12. no, la derivada de una constante es 0. Pero Sí, por eso no le ponemos, nos queda hasta más 120x elevado al cuadrado. Entonces, como vemos aquí, nosotros hemos sacado la primera y la segunda derivada. Como dijimos en el objetivo de lo que son elementos numéricos, métodos numéricos y elementos finitos, nosotros tenemos que encontrar la ecuación que va a regular un determinado problema.
Al momento que nosotros encontramos esa ecuación, a nosotros nos va a permitir encontrar varias variables. Por ejemplo, digamos que en esta primera ecuación nos da la posición, por ejemplo, hablando de física. En la primera ecuación, estoy loco ya. Posición. Ya. Si en esta ecuación nos da el vector posición, entonces fx es la posición. Si nosotros encontramos la primera derivada, esta ecuación ya va a ser la velocidad. Esta va a ser la velocidad. ¿Ya? Y si encontramos esta segunda derivada, nosotros aquí tenemos la aceleración de esa partícula. La aceleración. Entonces, como pueden ver, nosotros ya estamos aplicando aquí no solamente a la parte matemática, sino también a las leyes físicas, como es la posición, velocidad y aceleración. Eso es lo que se trata de métodos numéricos. Buscar la ecuación que regule algún determinado problema. Si nos dicen cuál es la ecuación de la velocidad, ya sabemos que la ecuación es 25x al cubo más 2x a la quinta menos 15x a la cuarta más 40x al cubo menos 12. Esa es ¿cómo es? La ecuación de la velocidad. Y luego vamos a encontrar la ecuación de la aceleración. Eso es en términos de física. Ya en términos, por ejemplo, ya en términos matemáticos, entonces podemos encontrar lo que es ya el área bajo la curva de una determinada función, todo. Entonces, ¿vieron lo fácil que es la función derivada? Sí está fácil. Obviamente, eso como que se va disminuyendo un número exponente. Claro, los exponentes siempre van disminuyendo uno. Ya, por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. A ver, la persona que realice este ejercicio se exonera. Ya. A ver, encuentren la derivada de esa función. Ya nos exoneraron ya. Ya con ustedes ya vimos las propiedades también, ¿no? Encienda la cámara, Elvis. Nayeli Galeas.
¿Está lloviendo en Lago o no? No. No, creo que no pueda Denis Flores. Ingeniero, si le subo como exponente negativo al denominador, le tengo que multiplicante de derivar. Claro, si solamente tenían que hacer eso, mira. Bueno, ustedes ya tenían que aplicar todas las propiedades. Esto es igual a qué? 14 a la X a la menos 6, ¿sí o no? Sí, así le hice yo. Más 25. X a la séptima. Menos 18. Ya, vamos a derivar f de x. Eso de aquí va a ser igual. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6, x a qué? Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 14 por 6, ¿a qué es igual? 84. 4x a la menos 7. Más 35, 14. Más 175, x a la sexta. Y la derivada de 18 es 0, ¿sí o no? Sí, sí, a mí sí me había salido eso. ¿Qué pasó, Natalie de la Cruz? ¿Qué está difícil? Inge, yo estaba perdida, yo estaba haciendo otras cosas. Ah, no, sí Estaba es mal fácil, todo. miren lo fácil que es. Inge, ¿y por qué menos 4? ¿Vale? Porque ¿Por qué de menos aquí, 4? porque menos 3 menos 1, aquí es igual. Siempre el exponente, siempre vamos en derivadas, utilizan esta fórmula.
Bueno, esta definición se puede decir. Es igual a la X por X elevado a la N. Entonces, la derivada, ¿qué va a ser igual? El exponente pasa a multiplicar con el cociente, entonces va a ser igual a la N por X a qué? El exponente siempre todo en menos 1. Por eso, menos 3 menos 1, menos 4. ¿Es entendida esa parte o no? Sí, ingeniero. De mi parte, sí. Sí. A ver, realiz. Todavía falta. Ya, para tomarles la lista, van a realizar el siguiente ejercicio. Ya, ese ejercicio realiza. F de X es igual a menos 12 por X a la menos 7, menos 14 por X a la menos 6, más 1 sobre X y más 2. Esto es lo que son funciones polinómicas. Ya, déjame copiar. Ya. Espérese un ratito a ver si acaban. Ya, no sé si estará bien.
¿Esa de respuesta le salió o no? Yo llegué hasta la X menos 2 nomás. ¿Por qué no le sacó más 2x? Porque como dijo que si estaba solo se anulaba. ¿Qué dice Nayeli? ¿Está bien o está mal? No sé, a mí me salió otra respuesta. ¿Qué dice Denis Flores? ¿Está bien o está mal lo que resolví? Yo creo que está mal lo último, porque cuando está el 2 normal, pues equivale a 0. Ya, esto no va. Es 0. Esto es Y ahí es más más también. 84 por x a la menos 7. Y aquí es menos. Menos 7. Sí, y ahí va el 4 menos. menos 8, 3, Menos 1 y arriba. Aquí menos dos. Ya, ahí está bien. Esto no va. Y en el primero también va el exponente negativo. También va negativo aquí. Dije, pero ahí donde está X a la menos 2, no sería solo X, porque está en positivo y porque le pone negativo. ¿Dónde? Donde está X a la menos 2, la última. Porque tenemos x a la menos 1. X a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1, ¿a qué es igual? A menos por x a la menos 2. ¿Sí o no? Está positivo, Inge. ¿Dónde? No está menos. Está positivo, por eso le digo, uno nomás dice, no menos uno. Verá, ese término dice usted, ¿no es cierto? Sí, Ya tenemos 1 sobre x. Es lo mismo que yo tengo a x menos 1, ¿sí o no? Yo ya les voy a mandar regresando a primero ya. ¿Sí o no es bicisnero? ¿Está bien o está mal? Sí. Ya, el primerito que se regresa primero. ¿Quién más se quiere regresar a primero? Siempre que ustedes tengan una fracción, por ejemplo, no solamente x, puede ser y elevado a la n. Siempre que tengan una fracción, el 1 tampoco puede ser